Buenas tardes a todos, señoras y señores. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los organizadores de esta conferencia y en especial al Club La Provincia por haberme invitado a participar en la presentación de este coloquio bajo el tema Autonomía, solución viable y justa al contencioso del Sáhara, junto al excelentísimo don Jerónimo Saavedra y al profesor Rafael Esparza, presidente de la asociación ACAMA. El cierre de fronteras por razones de protección contra la variante Omicron del COVID-19 no me ha permitido estar hoy con ustedes de forma presencial. Comienzo esta intervención mía representándome. Soy Ahmed Lahrif, natural de la ciudad de Smara, ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de Cooperación, senador por la región de Layún Sagi al-Hamra durante 25 años, miembro actual del Consejo Municipal de la ciudad de Ayun y presidente de la Comisión de Educación y Sanidad. Representante, por supuesto, legítimo de la población del Sáhara y reelegido en las elecciones parlamentarias del mes de septiembre pasado. Unas elecciones generales, regionales y municipales en las que ha habido una participación masiva de los ciudadanos de la región de Ayun Sagi al-Hamra y Dakhla Wadi Dhahab, con una tasa de participación de más del 70%, marcando así su inquebrantable apego a su identidad marroquí y al ejercicio de sus derechos inalienables a la gestión democrática de sus asuntos regionales. Por eso, los electos locales del Sáhara marroquí somos los únicos representantes legítimos de la población saharaui, ya que gozamos de legitimidad democrática y representamos a la mayoría de la población saharaui, a diferencia de una minoría que reside fuera de su país en los campamentos del sur de Argelia e ilusoriamente sin la mínima base legal se autoproclaman representante de la población del Sáhara. Señoras y señores, paralelamente a la estabilidad política, el Sáhara marroquí ya es potencialmente una oportunidad real para el desarrollo económico de toda la región. La visión del rey Mohammed VI es que estas regiones devengan una plataforma estratégica y económica con los países de África subsahariana y los países vecinos y en especial con las Islas Canarias. El programa de desarrollo 2016-2021 ha transformado y modernizado el territorio. De hecho, engloba nuevas reestructuraciones, grandes infraestructuras como son la autovía Tizrit-Dakhla, nuevos complejos de fosfocra, creación de universidades, nuevos hospitales, el puerto atlántico de Dakhla, aeropuertos, parques de energía renovable, unidades de desalación de agua, es decir, un reto titánico. En este marco, el soberano marroquí ha destacado la voluntad firme del país de dar prioridad a la explotación de las potencialidades de las regiones del Sáhara para hacer de esta zona una base económica dirigida hacia el África Occidental y los países vecinos, un ambicioso programa de desarrollo basado sobre la economía azul
y la cooperación sur-sur. El programa de desarrollo 2016-2021 conlleva una partida de inversión de más de 8.000 millones de euros para la construcción de la infraestructura y la modernización de la región. Señoras y señores, en lo que concierne a la iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sáhara, ante todo me gustaría destacar que esta iniciativa de autonomía cuenta con el pleno apoyo de todo el pueblo marroquí y en especial de toda la población de las provincias del sur de Marruecos y de la comunidad internacional, que la considera como solución seria y creíble, capaz de poner fin a este diferendo regional, una amplia autonomía en el marco de la soberanía y la integridad territorial del Reino de Marruecos. De hecho, durante la conferencia ministerial de apoyo a la autonomía bajo la soberanía de Marruecos, celebrada en enero 2021 bajo la copresidencia de Marruecos y Estados Unidos, 42 países apoyaron la iniciativa de autonomía como la única solución seria y creíble. La población en general y sus representantes legítimos democráticamente elegidos estamos convencidos de que gracias a este proyecto de Estatuto de Autonomía para la región del Sáhara, el Reino de Marruecos garantice a los ciudadanos de la región y a todos los saharauis, estén donde estén, su derecho de gestionar sus asuntos de manera democrática a través de órganos legislativos, ejecutivos y judiciales con competencia exclusiva. Tendrán los recursos financieros necesarios proporcionados por el Estado para el desarrollo de la región y participarán activamente en la vida económica, social y cultural de la nación. Me gustaría resaltar finalmente que este plan es coherente y conforme con las normas y los estándares internacionales en materia de autonomía. Está de acuerdo con el derecho internacional, con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. De hecho, este Estatuto de Autonomía será objeto de negociaciones para la concretización de sus detalles y se presentará a las poblaciones del Sáhara para una consulta de referéndum y que de esta manera habrían ejercido su derecho a la libre determinación. No se trata de una decisión unilateral de imposición, sino que es una iniciativa abierta sobre las demás partes para alcanzar una solución de compromiso realista y realizable. Esta iniciativa dota a la región de recursos propios, permitiéndole seguir beneficiándose de los programas de solidaridad nacional para su desarrollo socioeconómico. En concreto, destacaría aquí que es la solución única, realista, pragmática y de compromiso que mutuamente aceptada desbloquearía la situación de impasse que ya tanto tiempo ha durado y ofrecería una oportunidad para relanzar la construcción del Magreb árabe, respondiendo así a las aspiraciones de los pueblos de los 5 países que desean la unidad, la estabilidad, la seguridad, el progreso y la democracia. Muchísimas gracias.